Mi profesora me humilló por saber más que ella. Demostré que tenía razón. Nadie me pidió disculpas. ¿Alguna vez tuviste un profesor que estaba completamente equivocado sobre su propia materia? Mi profesor de geografía, el señor Ramírez, dijo con toda la seguridad del mundo que Australia era más pequeña que Groenlandia. Cuando levanté la mano con educación para corregirlo, se rió y soltó un «Buen intento, jovencita, pero llevo dando clases de esto 15 años. Creo que sé bien mis continentes». Sacó ese mapa mundi amarillento que colgaba detrás del escritorio y señaló, todo convencido, los 2 territorios. ¿Lo ves? Mira bien. Groenlandia es obviamente mucho más grande. Esto es geografía de segundo año, no es ciencia de cohetes. Toda la clase se giró para mirarme como si yo fuera la loca del pueblo intentando corregir a Einstein. Traté de explicar que las proyecciones de los mapas distorsionan el tamaño de las tierras cerca de los polos, haciendo que Groenlandia parezca gigantesca, aunque sea mucho más pequeña que Australia. Pero él solo hizo un gesto con la mano, cortándome a la mitad de la frase. No te humilles más, Sara. Esto es geografía básica que cualquier persona mínimamente instruida debería saber. Durante la semana siguiente, Camino fue soltando comentarios pasivo-agresivos en medio de las clases. Recuerden, chicos, hay gente por ahí que cree saber más que un profesor titulado. Y me miraba directo mientras lo decía. Mis compañeros empezaron a evitarme en el recreo, susurrando que yo era la chica que discutía con el profe sobre cosas obvias. Hasta mi mejor amiga, Emilia, me llevó aparte después de clase. «Déjalo pasar», susurró. «Todo el mundo sabe que Groenlandia es más grande. Te estás quemando». Pero yo no podía tragarme eso, porque sabía que tenía razón, y eso me estaba volviendo loca. Entonces llegó el examen de nuestro módulo de Geografía Mundial. Pasé tranquila por las preguntas sobre capitales, ríos y cordilleras, hasta que llegué a la pregunta 12. ¿Qué territorio es más grande? ¿Australia o Groenlandia? Justifica tu respuesta. Me quedé mirando esa pregunta por al menos 5 minutos, con el lápiz flotando en el aire. ¿Escribir la respuesta incorrecta y traicionar todo lo que sabía que era científicamente cierto? ¿O escribir la correcta y arriesgarme a reprobar? Mi promedio pasó por mi cabeza como un rayo. Necesitaba una A para seguir en el cuadro de honor. Respiré hondo y escribí. Australia es más grande. Australia tiene 7,7 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Groenlandia tiene solo 2,2. La proyección de Mercator hace que Groenlandia parezca más grande de lo que realmente es. Al día siguiente, devolvió los exámenes, poniendo el mío bien arriba de la pila, con una X roja enorme y 5 puntos tachados con rabia sobre mi respuesta. «Clase, esto es lo que pasa cuando no prestan atención en clase», anunció, agitando mi examen en el aire como si fuera prueba de mi estupidez. Hay alumnos que creen que pueden inventar hechos. 28 pares de ojos me miraron con una mezcla de lástima y vergüenza ajena. Quería desaparecer debajo del pupitre. La cara me ardía de la humillación, mientras algunos se reían por lo bajo. Esa tarde, fui directo al laboratorio de informática del colegio, impulsada por pura determinación. Pasé 2 horas investigando e imprimiendo artículos de fuentes confiables, 20 páginas de hechos fríos, duros y oficiales, con medidas y explicaciones científicas. Australia, 7.692.024 km². Groenlandia, 2.166.086 km². Ni se le acerca. A la mañana siguiente entré al aula 15 minutos antes del timbre. Entré en el aula 2B con el corazón golpeando como un tambor de guerra. Las luces del techo parpadeaban como si presintieran lo que estaba a punto de pasar. Nadie más había llegado todavía. Solo el olor a tiza, madera vieja y desinfectante barato me acompañaba mientras dejaba cuidadosamente la carpeta sobre la mesa del profesor Ramírez. No la puse encima del montón de libros ni la oculté entre papeles. La dejé ahí, en el centro, como quien deja una bomba sin temporizador. 20 páginas impresas con datos oficiales, gráficos y mapas corregidos. Todo extraído de fuentes académicas, el Instituto Geográfico Nacional, la Universidad de Salamanca, incluso un artículo de National Geographic España. Me senté en la última fila, de espaldas a la puerta, mirando el tablero vacío. Las palabras del profesor aún resonaban en mi mente. No te humilles más, Sara. Pero hoy, no era yo la que iba a pasar vergüenza. El primero en entrar fue Oscar, el típico chico que repite lo que dicen los adultos sin pensar demasiado. Me miró, levantó las cejas, pero no dijo nada. Después llegaron más. Lucía, Alba, Iván. Emilia fue la última. Me dirigió una mirada de esas que no son del todo odio, pero tampoco son amigas. Me recordaba a alguien que observa a una persona a punto de tropezar con una piedra que todos vieron menos ella. Entonces, entró él. Ramírez tenía esa manera de caminar como si la tarima le perteneciera.
Ni miró la carpeta al principio. Colocó su mochila con parsimonia, sacó su botella de aluminio con el logo del Real Madrid y su cuaderno de notas. Solo cuando fue a buscar un bolígrafo, notó el sobre amarillo con mi letra. Lo abrió con expresión confundida, como quien recibe una carta de Hacienda inesperadamente. Sus ojos se movieron de un folio a otro, su ceño se fruncía con cada línea. «¿Qué es esto?», preguntó sin levantar la vista. Me levanté. Sentí que cada paso hasta su mesa era una declaración de guerra silenciosa. Fuentes académicas, datos. La verdad, profesor, todo eso que usted dijo que yo estaba inventando. ¿Crees que puedes ridiculizarme con recortes de Wikipedia? No hay una sola fuente no verificada ahí, repliqué, con voz firme. Usted dijo que enseñaba geografía desde hace 15 años. Yo solo necesito hechos. El aula se había vuelto un santuario del silencio. Nadie se atrevía ni a toser. El profesor Ramírez arrugó las hojas y las dejó a un lado como si fueran propaganda del buzón. Pero no las tiró. Eso me bastó. Volved a abrir los libros, que hoy hablaremos sobre América del Sur, dijo, tenso. Durante la clase, cada palabra suya parecía forzada. No mencionó la Groenlandia, ni la Australia, ni una sola vez. Pero yo lo vi. Vi cómo sus ojos volvían a los documentos, cómo pasaba la lengua por los labios cada vez que quería negar algo. Lo mejor vino al final. Alguien había grabado toda la escena. No supe quién, pero ese mismo día, el vídeo apareció en un grupo de WhatsApp de la clase. En él se oía mi voz, clara, tranquila. Se veía a Ramírez descartando documentos sin leerlos. Se oía a un compañero diciendo en voz baja, «Hostia, la Sara se lo ha cargado». Para las 6 de la tarde, el vídeo ya había llegado a padres, profesores y hasta al grupo de antiguos alumnos. Me enteré porque mi madre me llamó llorando desde el trabajo. «¿Qué ha pasado, hija? La directora quiere hablar contigo mañana temprano». Y fue entonces cuando lo supe. Esto apenas estaba comenzando. Cuando llegué al despacho de la directora al día siguiente, sentí que mis piernas eran columnas de mármol que apenas podían moverse. Me esperaban 2 personas, la directora, Mercedes Núñez, una mujer con fama de dura, pero justa, y otra mujer que no reconocí al principio. Pelo corto, gafas rectangulares, rostro severo. Me ofrecieron asiento, cerraron la puerta. «Sara, esto no es un interrogatorio, ¿vale?», empezó Mercedes con tono sereno. «Pero necesito que me cuentes exactamente qué ocurrió en clase con el profesor Ramírez. Me tomó por sorpresa. Esperaba una bronca, no compasión. Yo solo intenté corregir un error. Me humilló durante días. Y cuando vi la pregunta en la prueba, sentí que tenía que elegir entre mentir o perder mi honor. La otra mujer sacó una carpeta. Su nombre estaba en una pequeña placa sobre la mesa. Elena Villar, coordinadora pedagógica del distrito. Oficialmente, el asunto había escalado. Hemos recibido el vídeo desde 3 fuentes diferentes. También un correo de tu madre solicitando una revisión de tu nota. Pero lo más importante, Sara, es que lo que has hecho es lo correcto, dijo Elena sin rodeos. El profesor Ramírez será apartado temporalmente mientras investigamos. Mis oídos zumbaban. ¿Cómo que apartado? A partir de hoy, otro profesor se hará cargo de la asignatura. También revisaremos todas tus evaluaciones. Y si se confirma lo que sospechamos, tu nota será modificada oficialmente. Mi cuerpo entero se aflojó. Por dentro quería gritar de alivio, pero por fuera solo pude asentir, atónita. ¿Y mis compañeros saben algo? Mercedes negó con la cabeza. No oficialmente, pero créeme, los rumores corren más rápido que nosotros. Y tenía razón. Cuando salí al patio pude sentirlo. Las miradas, algunas de admiración, otras de incomodidad. Óscar me hizo un gesto desde lejos. Alba vino corriendo. ¿Es cierto? ¿Han suspendido a Ramírez?, me preguntó, con los ojos muy abiertos. No lo han suspendido, dije con voz medida. Lo están investigando. «¡Joder, tía! ¡Eso es histórico!», exclamó ella. «Has hecho lo que nadie se atrevía». Pero no todos estaban igual de encantados. Emilia se me acercó más tarde en la cafetería. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, con una sonrisa torcida. «Así que ahora eres la heroína, ¿no?». «No me interesa ser heroína», le respondí, seca. «Claro, por eso mandaste imprimir 20 páginas. Por eso alguien grabó todo. Muy casual todo. No fui yo quien pidió el vídeo. Tú solo disfrutas de la fama. Pero te aviso, Sara, todo lo que sube». Se levantó sin terminar la frase. Su mirada era fuego disfrazado de hielo. Sabía que ella no soportaba no ser el centro. Habíamos sido amigas durante años, hasta que dejó de convenirle. Esa tarde, al llegar a casa, mi madre me abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. «Lo que hiciste requiere coraje. Yo no hubiera tenido ese valor a tu edad». Estábamos cenando cuando sonó el móvil.
Era una notificación del portal académico del colegio. Mi nota de geografía había sido actualizada oficialmente. Calificación: A, 9,8. Me quedé mirando la pantalla. Por fin. Pero mi paz duró poco. Al día siguiente, el colegio amaneció empapelado con fotocopias anónimas. En ellas, alguien había impreso una conversación falsa de WhatsApp, donde supuestamente yo decía que había editado los documentos para hundir a Ramírez. El papel tenía mi nombre, mi foto, y aunque era una manipulación burda, efectiva, empezaban a murmurar que todo había sido una venganza personal. Mi mundo volvió a temblar, y esta vez no bastaría con pruebas. Alguien estaba dispuesto a ensuciar mi nombre, y yo necesitaba saber quién. Nunca olvidaré el sonido del papel al ser arrancado del tablón de anuncio. Era como si cada hoja arrancada me robara una parte de la dignidad que acababa de recuperar. Las fotocopias estaban por todas partes: el pasillo del primer piso, la entrada del aula de música, incluso en la puerta del baño de chicas. Mi cara, mi nombre y un montaje grotesco que sugería que yo había manipulado las pruebas para hacer quedar mal a Ramírez. El colegio parecía un tribunal sin juez. Algunos se reían en voz baja al pasar junto a mí. Otros solo me miraban con una mezcla de duda y decepción. Hasta Alba, que el día anterior me defendía, hoy me evitaba la mirada. Entré corriendo al aula de informática. Quería comprobar si ese montaje podía rastrearse, si la conversación falsa podía desmontarse con algún programa. No sabía por dónde empezar. Solo tenía rabia. «¿Qué buscas?», preguntó una voz masculina detrás de mí. Era Iván. Nunca habíamos hablado mucho. El típico chico callado que siempre se sienta en la última fila y dibuja en los márgenes de sus cuadernos. «Quiero saber quién hizo esto», le respondí, sin levantar la vista del teclado. «Me están difamando. Esto no es una broma». Él se acercó. Se agachó junto al ordenador. «Esto está hecho con una app de falsificación de chats. Mira», dijo, tecleando rápido. «Aquí está. Generador de conversaciones falsas de WhatsApp. Puedes poner el nombre que quieras, la foto que quieras, y escribir cualquier cosa». Lo miré, incrédula. «¿Cómo sabes tanto de esto? He visto a gente usarla para bromas pesadas, nunca para algo así», dijo serio. «¿Puedo ayudarte?». Y por primera vez en días no me sentí sola. Trabajamos juntos hasta última hora. Revisamos los metadatos del archivo, comparamos el formato de fuente, hasta encontramos una pequeña inconsistencia. La hora de envío de uno de los mensajes estaba en formato americano, no europeo. Prueba suficiente para demostrar que era una falsificación. Llevé todo al despacho de Mercedes al día siguiente. Ella lo estudió en silencio. Al terminar, levantó la mirada. «Gracias por esto, Sara. Lo tomaremos muy en serio». «¿Y van a investigar quién lo hizo?». «Por supuesto. Ya hemos pedido a nuestro técnico de informática que revise las impresoras. Cada copia impresa en la escuela deja una firma digital. Lo sabremos». Salí de ahí con un poco más de esperanza, pero no me imaginaba lo que estaba por descubrir esa misma tarde. Estaba buscando más referencias para la feria de ciencias cuando decidí pasar por el archivo viejo del colegio. Nadie iba allí. Estaba en el sótano, con olor a humedad y cajas polvorientas apiladas por décadas. Rebuscando entre papeles antiguos, me topé con un expediente sin nombre en la tapa. Lo abrí por curiosidad y me quedé de piedra. Era una denuncia, escrita a mano, de una alumna en 2009. Decía cosas como: «El profesor Ramírez me grita frente a todos. Hace comentarios sobre mi ropa. Me bajó la nota cuando lo enfrenté». Había más. Un testimonio firmado por una madre. Una carta de un exdocente que mencionaba actitudes de desprecio hacia ciertas alumnas. Todo sepultado en un cajón. Nadie hizo nada. Sentí una mezcla de asco, rabia y vértigo. Ramírez no solo me había humillado a mí, lo había hecho antes, varias veces. Y el sistema lo había protegido. Guardé copias de todo. Iba a sacar esa verdad a la luz, pero al salir del archivo me topé de frente con Emilia. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con los brazos cruzados. «Nada que te importe», dije, sujetando la carpeta. «Estás jugando con fuego, Sara. No sabes lo que estás removiendo. Y tú no sabes cuánto me costó llegar hasta aquí», le solté, con la voz temblando. Se quedó mirándome en silencio. Luego, se giró y se fue. Cuando llegué a casa, el móvil vibró. Un mensaje anónimo. Solo 3 palabras. «Deja de buscar». Lo acompañaba una imagen. Era una foto mía, sacada esa misma tarde. Desde fuera del archivo. Alguien me estaba siguiendo. No dormí esa noche. Me tumbé en la cama con la luz apagada, mirando el techo como si allí pudiera encontrar respuestas. Aquel mensaje anónimo seguía en mi móvil. «Deja de buscar». 3 palabras. Una amenaza y un aviso al mismo tiempo. ¿Quién me estaba vigilando? ¿Quién más sabía lo que había encontrado?
A la mañana siguiente, no fui al colegio. Mi madre pensó que era por la presión, por los rumores, por los papeles colgados, pero no, era por miedo. No a lo que me podían hacer, sino a lo que yo estaba dispuesta a descubrir. Pasé el día revisando las copias del archivo que había sacado del sótano. El expediente más antiguo era de una chica llamada Elena Márquez. Vi su nombre en una de las hojas con una caligrafía fuerte en tinta azul. Según el documento, ella también había sido alumna de Ramírez. Y según las fechas, eso fue cuando él llevaba apenas 3 años enseñando. Busqué su nombre en redes sociales. No fue fácil, pero la encontré. Ahora tenía 30 y pico. Trabajaba como abogada en Zaragoza. Le escribí un mensaje. Largo. Le conté quién era, qué me había pasado, lo que había encontrado. No esperaba respuesta, pero me contestó al día siguiente. Gracias por escribirme. No sabes cuánto he esperado este momento. Me citó para hablar por videollamada esa misma noche. Encendí el portátil con las manos sudando, y cuando su rostro apareció en pantalla, sentí que estaba viendo una versión adulta de mí misma, fuerte, cansada, pero intacta. No puedo creer que ese hombre siga dando clases, fue lo primero que dijo. Ahora está suspendido, pero están investigando. Lo que encontré, Elena, es grave, muy grave. Ella asintió. Yo intenté denunciarlo, pero nadie me escuchó. Incluso me bajaron la nota final, como castigo. Mis padres se asustaron, dijeron que no valía la pena, que olvidara todo, pero nunca lo olvidé. Le enseñé los documentos que había escaneado. Ella los reconoció. Hasta recordó detalles que no estaban escritos. Había otra chica, Laura. Ella sí se atrevió a hablar con el inspector educativo, pero después desapareció. Cambió de colegio. Nunca más supe de ella. El nombre quedó grabado en mi mente como un cuchillo. Laura. Otro eslabón perdido. Otra víctima. ¿Y si encontramos a más chicas como vosotras? Pregunté con un hilo de esperanza. Tienes que hacerlo, Sara. Esto ya no es solo tu historia, es la nuestra. Terminamos la llamada. Cerré el portátil. Me temblaban las manos. Por primera vez sentí que ya no era una adolescente peleando sola contra un profesor. Era parte de algo más grande, de algo que tenía raíces profundas. El lunes, volví al colegio. Había un silencio extraño en los pasillos. La tensión flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Cuando entré al aula, todos me miraron, algunos con respeto, otros con miedo. Me senté. Iván vino a mi lado y me dejó un pendrive. No digas que fue mío, susurró. Pero creo que deberías verlo. Esperé hasta llegar a casa para abrirlo. Dentro había una carpeta llamada Grabaciones. Eran audios, conversaciones grabadas de clases pasadas, Ramírez insultando a alumnos, comentarios machistas, amenazas veladas, incluso una grabación donde decía claramente, aquí mando yo. Si alguien quiere jugar al rebelde, se va a arrepentir. Sentí un escalofrío. Aquello era dinamita. Al día siguiente, llevé el pendrive a la directora. Mercedes me recibió en silencio. Escuchó todo. Cada archivo, cada palabra. Cuando terminó, levantó la mirada. Por primera vez la vi temblar. Esto no se queda aquí. Sara, voy a convocar una reunión urgente con el consejo escolar. Y tú vas a estar presente. ¿Yo? Sí. Porque a partir de ahora, nadie va a silenciarte nunca más. Pero justo cuando pensé que lo tenía todo bajo control, ocurrió. Salí del despacho. Caminaba hacia la puerta cuando vi a Emilia, de espaldas, en un rincón del pasillo. Hablaba con alguien por teléfono. Me escondí tras una columna, y entonces la escuché decir, ya hice lo que me pediste. Le mandé la foto, pero si esto se sale de control no me mezcles más. Su voz temblaba, pero lo dijo. Claro, frío. Emilia estaba involucrada, y no estaba sola. Después de escucharla, no pude moverme. Me quedé allí, agazapada detrás de esa columna, sintiendo el peso de todas las piezas encajando. Emilia, mi ex mejor amiga, la persona que había compartido conmigo secretos, fiestas de pijamas y lágrimas. Ella había estado detrás del mensaje, de la foto, de la amenaza. La oí colgar el móvil y caminar en dirección contraria. Esperé un minuto eterno antes de salir del escondite. Tenía que pensar. Actuar con la cabeza, no con el corazón. No podía confrontarla todavía, no sin pruebas sólidas. Esa noche, decidí hacer algo que hasta entonces me había dado miedo. Contar mi historia al mundo. No en forma de gritos ni de rabia, sino como un relato frío y estructurado, con fechas, nombres y hechos. Publiqué una entrada anónima en un blog educativo conocido por dar visibilidad a denuncias dentro del sistema. Titulé el texto, Cuando el aula se convierte en una trampa. No pasó ni un día para que se viralizara. Docentes de otras ciudades, exalumnos, incluso periodistas,
Comenzaron a compartirlo, y entre los comentarios apareció uno que me dejó sin aliento. Lo viví en 2011, también con Ramírez. Nunca me creyeron. Esa frase fue como una chispa sobre un campo seco. A la mañana siguiente, la directora Mercedes me recibió con otro semblante. Ya no era una simple directora preocupada por un conflicto estudiantil. Parecía alguien que entendía que tenía una bomba de relojería entre manos. Sara, esto se ha vuelto muy serio. He recibido llamadas de 2 medios nacionales y una carta del sindicato docente pidiendo explicaciones. Pero más importante aún, 4 exalumnas se han presentado voluntariamente. Tienen testimonios sobre Ramírez. Todo encaja. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y qué va a pasar? Vamos a presentar una denuncia formal al Ministerio de Educación. Ya no es solo un tema interno. Era lo que siempre había querido. Justicia. Verdad. Pero también miedo. Porque cuanto más alto subía, más enemigos generaba. Esa misma tarde, Iván me acompañó al archivo una vez más. Queríamos buscar registros académicos de años anteriores para identificar a más posibles víctimas. Fue él quien notó que había una carpeta con el nombre tachado con rotulador negro. Y sí, empezó a decir, pero no terminó. La abrimos. Dentro había evaluaciones y notas de una alumna llamada Laura Domínguez, la misma Laura que Elena mencionó. Junto a sus documentos, una nota firmada por la antigua directora. Transferencia por motivos personales. No contactar. ¿No contactar? Repetí en voz baja. ¿Qué le hicieron? Iván me miró. Sara, esto ya no es solo tu historia. Esto es una red de silencio que lleva años funcionando. Tú la estás rompiendo. Me quedé en silencio, digiriendo el peso de sus palabras. Sí, ya no era solo una alumna buscando respeto. Estaba rompiendo algo mucho más grande. Y ahora sabía lo que debía hacer. Conseguí el número de Elena de nuevo y le pedí ayuda legal. Quería hacer una denuncia formal. No solo contra Ramírez, sino contra quienes lo protegieron. La antigua directora, los que archivaron las quejas. Quería limpiar ese sistema desde dentro. Y justo cuando empezaba a redactar el documento, recibí otro mensaje anónimo. Esta vez no era una amenaza, era un audio. Una grabación de Emilia, hablando con otra persona. Sara tiene pruebas de todo. Está a punto de reventarlo. Si no haces algo, te arrastrará contigo también. La voz de la otra persona era apenas un susurro, pero clara como el agua. Entonces, habrá que detenerla. Reproduje el audio 3 veces. Lo conocía. La voz. Era del subdirector del colegio. No sé cómo logré mantenerme en pie. Escuchar la voz del subdirector en esa grabación fue como sentir que el suelo bajo mis pies se agrietaba. Aquella figura siempre sonriente, que organizaba los actos de fin de curso, que hablaba de valores en las asambleas, también formaba parte del engranaje. Fui directa a casa. Cerré la puerta con llave. Bajé todas las persianas y puse el móvil en modo avión. No era paranoia, era instinto. Ya no confiaba en nadie. Mi madre me encontró sentada en el suelo de mi habitación, rodeada de papeles, documentos y el portátil abierto con las grabaciones. Se quedó en silencio por unos segundos. Luego se sentó a mi lado. ¿Qué está pasando, Sara? No podía seguir ocultándolo. Me están vigilando, mamá. Me están amenazando. El subdirector está implicado en todo esto. Y creo que Emilia también ha sido usada como intermediaria. No sé en qué más están metidos, pero... ¿Y por qué tú? ¿Por qué ahora? Porque fui la única que no bajó la cabeza. Mi madre se cubrió la boca con la mano. La vi temblar. No por miedo, sino por algo más profundo. Culpabilidad. Hay algo que no te conté, dijo de pronto. Algo de tu abuela. Me giré hacia ella, desconcertada. ¿Mi abuela? ¿La madre de papá? No, mi madre, suspiró hondo. También fue profesora. En los años 80, aquí, en Segovia, y fue expulsada por denunciar acoso dentro del sistema educativo. El expediente desapareció. Los compañeros le dieron la espalda. Nunca volvió a pisar un aula. Me quedé en silencio. Sentía que la historia se repetía en espiral. ¿Y nunca me dijiste nada? Quería protegerte. Pensé que si no sabías, no repetirías sus pasos. Pero ahora veo que eres igual que ella. Mi madre se levantó, fue hasta el armario y sacó una caja vieja de zapatos. Dentro, un cuaderno con el nombre de mi abuela, Isabel López Martín. Lo abrí con cuidado. Estaba lleno de notas escritas a mano, relatos de estudiantes ignoradas, profesores protegidos, cartas sin respuesta al Ministerio de Educación. Había una frase subrayada en rojo. La verdad puede doler, pero la mentira enferma. Esa noche no dormí. Leí todo el cuaderno. Cada historia, cada nombre, cada intento fallido de cambiar algo. Mi abuela no había sido derrotada. Había dejado un legado, y yo pensaba seguirlo. Al día siguiente llevé el audio del subdirector, las fotocopias, el expediente de Laura,
y el cuaderno de mi abuela a Mercedes. Se quedó paralizada al escuchar la grabación. Sara, esto ya no puedo manejarlo sola. Tengo que llamar a inspección educativa y probablemente a la policía. Hazlo, le dije. Ya no quiero silencio. Esa misma tarde se suspendieron todas las clases de geografía. Un inspector llegó al colegio. Se encerró con Mercedes durante horas. Al salir, me llamó. Nos has dado la base de algo muy grave. Hay muchas más personas implicadas de lo que imaginábamos. ¿Y qué van a hacer? Lo que se debería haber hecho hace años. Limpiar todo esto. Pero cuando volví a clase, alguien me esperaba en el pasillo. No era Iván, no era Emilia. Era una chica que no conocía. Morena, bajita, con una cicatriz junto al ojo. Se acercó en silencio, como si llevara años ensayando lo que iba a decir. ¿Tú eres Sara? Sí. ¿Y tú? Soy Laura. Laura Domínguez. Me quedé sin palabras. He estado escondida durante años. Pero tú me hiciste volver. Y ahora es hora de contar la verdad. Laura no estaba sola. Había muchas más como ella. Y ahora estaban listas para hablar. La primera vez que escuché la historia de Laura en su propia voz fue como recibir un golpe en el pecho. Estábamos sentadas en el patio interior del colegio, un lugar apartado donde apenas llegaba el murmullo de las aulas. Laura tenía esa forma de hablar pausada, como quien ha aprendido a elegir con precisión cada palabra. Cuando denuncié a Ramírez, no tenía pruebas, solo tenía mi palabra. Me llamaron exagerada, conflictiva, dijeron que era una alumna problemática. Mi madre, al principio, me creyó, pero luego se le quebró la voz. La dirección dijo que si seguíamos con la acusación, yo no podría presentarme a selectividad desde este centro. Nos ofrecieron la solución de cambiarme de colegio, a cambio de cerrar la boca. Y eso hicimos. No sabía qué decirle. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de rabia e impotencia que me removía el estómago. Yo pensaba que era la única, pero entonces vi tu historia. Leí lo que escribiste. Escuché tu voz en el vídeo. Y comprendí que la única forma de cerrar esta herida es abriéndola por completo. Fue entonces cuando se me ocurrió. Laura, ¿y si no lo hacemos solas? Ella me miró, desconcertada. ¿Qué quieres decir? Una exposición. Un espacio donde se cuenten todas estas historias. Las tuyas, las de Elena, las de mi abuela, incluso la mía. No como víctimas, sino como sobrevivientes. Como voces que no pudieron callar. Laura parpadeó. Y por primera vez, sonrió. En los días siguientes, se lo propuse a Mercedes. Dudó, claro. Había miedo a remover demasiado, a que fuese visto como un ataque institucional. Pero al ver cuántas personas estaban dispuestas a hablar, no pudo negarse. Hazlo, pero con respeto y con pruebas. La exposición se llamó Voces que no se callan. Se organizó en el salón de actos, con paneles informativos, grabaciones, recortes antiguos y testimonios escritos. Pusimos fotos, citas, incluso fragmentos del diario de mi abuela Isabel. Cada historia tenía un rostro, una línea roja, una conexión con el presente. Yo me encargué de montar una línea del tiempo, desde 1981 hasta 2025. Año por año, se mostraba cómo el silencio se había ido acumulando como polvo en una biblioteca cerrada. Al final del recorrido, una pantalla proyectaba mi vídeo original, la confrontación con Ramírez, la prueba de que las cosas podían cambiar. El día de la inauguración, el salón estaba lleno. Alumnos, profesores, madres, padres, antiguos estudiantes, incluso periodistas locales. Elena vino desde Zaragoza. Se abrazó con Laura como si se conocieran desde siempre. Yo estaba allí, al frente, temblando. Pero cuando tomé el micrófono, me sentí más fuerte que nunca. Durante años, se nos enseñó que hablar era peligroso, que la verdad debía ser suave, que si señalábamos un abuso, éramos exageradas. Hoy estamos aquí para decir que eso se acabó. Aplausos, lágrimas, silencio profundo, miradas limpias. Era como si el colegio entero respirara de nuevo después de años de asfixia. Pero la parte más inesperada llegó al final. Un hombre mayor, de unos 60 años, se acercó al micrófono. Pelo gris, manos temblorosas. Soy Joaquín García. Fui director de este centro en 2009. Yo fui uno de los que eligió mirar hacia otro lado. Se hizo un silencio helado. Lo que hice estuvo mal. Lo que no hice estuvo peor. Solo quiero pedir perdón a las alumnas, a sus familias, a todos los que cargaron solos con un dolor que era responsabilidad de todos. Sus palabras no borraron el daño, pero abrieron una herida para que al fin pudiera sanar. Cuando terminó el evento, Mercedes me tomó del brazo. Tienes que saber algo, Sara. Acabo de recibir una llamada del ministerio.
Quieren abrir una investigación nacional sobre los casos de acoso encubiertos en centros educativos. Y han pedido tu nombre. Me quedé muda. Quieren que des tu testimonio en Madrid, en una audiencia oficial, como símbolo de lo que hiciste aquí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba cambiando. Pero no para todos. Al día siguiente, Emilia no apareció en clase. Me enteré por Alba que había sido suspendida temporalmente por su participación en la falsificación del mensaje. Pero eso no era lo peor. Mercedes me llamó a su despacho. Sara, han registrado la oficina del subdirector, y lo que encontraron podría cambiarlo todo. Entré al despacho de Mercedes con el corazón acelerado. El aire dentro parecía más denso que de costumbre. Estaba ella, junto al inspector del ministerio, y una mujer con traje azul marino que se presentó como abogada externa de la Consejería de Educación. «Sara, siéntate», dijo Mercedes, con una seriedad que me atravesó. Me acomodé frente a ellos. Sobre la mesa había una carpeta marrón, de esas con cierre metálico. Intuía lo que contenía, pero nada me preparó para lo que vi cuando la abrieron. Fotografías, correos impresos, documentos oficiales con membretes falsificados. Durante el registro en el despacho del subdirector, encontramos evidencia de alteración de notas, destrucción de expedientes disciplinarios y, lo más grave, encubrimiento sistemático de denuncias durante los últimos 10 años, dijo la abogada. ¿Encubrimiento?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sí, incluyendo la denuncia de Laura Domínguez. Fue él quien manipuló su historial para justificar su expulsión, y él quien ordenó que se sellaran los archivos de tu abuela, añadió Mercedes, visiblemente afectada. También tenía acceso a las cámaras de vigilancia. Las usó para vigilarte. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Está detenido? Está bajo custodia. Será trasladado a Madrid esta misma noche. La noticia se extendió por el colegio como una llamarada. Nadie hablaba de otra cosa. Los rumores iban desde conspiraciones hasta teorías que involucraban a todo el consejo directivo. Pero yo ya no me dejaba llevar por la espuma superficial. Yo conocía las raíces. Esa misma tarde, se organizó una asamblea extraordinaria. El salón de actos volvió a llenarse, esta vez, para algo mucho más serio. Subí al escenario con la carpeta de pruebas en la mano. Miré al público. Padres, alumnos, profesores, incluso algunos periodistas locales estaban presentes. Quiero que sepan que esta no es solo mi historia. Empecé, con la voz firme. Es la historia de muchas personas silenciadas. Algunas están aquí, otras, ya no. Hubo un murmullo entre los asistentes. En primera fila, vi a Emilia. Había vuelto. Tenía los ojos hinchados como si no hubiera dormido en días. No me quitaba la vista de encima. Durante años, se nos hizo creer que no podíamos cuestionar, que si lo hacíamos, seríamos castigados. Hoy demostramos que no solo podemos, sino que debemos hacerlo. Y entonces, ocurrió algo que no esperaba. Emilia se levantó. «Quiero decir algo», dijo en voz alta. Todos se giraron. El auditorio se congeló. Mercedes asintió. Emilia subió al escenario. Nos miramos. El pasado entre nosotras era espeso, viejo, doloroso. Yo fui parte del problema, dijo, con voz temblorosa. Fui manipulada. Me pidieron que vigilara a Sara, que le hiciera llegar un mensaje. Lo hice, porque tenía miedo, porque creí que así me protegería. Pero no hay justificación para lo que hice. Se giró hacia mí. Lo siento, Sara. De verdad, nunca debí ponerme en tu contra. No supe qué decir. Solo asentí. No era perdón lo que necesitaba en ese momento. Era cierre. Y Emilia, con sus palabras, me lo había dado. Después de la asamblea, me quedé sola en el salón vacío. Iván apareció minutos después, como siempre, sin hacer ruido. «Vas a cambiar muchas cosas», me dijo. No lo hice sola. Me sonrió. Luego me entregó un sobre. «Te llegó esto». Era una carta del Ministerio de Educación. Oficial. Firmada. Me invitaban a testificar en la Comisión Nacional de Prevención del Abuso Educativo. No como víctima, como portavoz. El corazón me dio un vuelco. Y hay más, añadió Iván. ¿Qué más? Elena Villar, la coordinadora pedagógica, recibió una llamada desde un archivo nacional en Salamanca. Alguien encontró más documentos, entre ellos una carta que tu abuela escribió antes de morir. Una carta que nunca llegó a su destino. Mis piernas se debilitaron. ¿Qué dice esa carta? No lo sabemos todavía, pero están dispuestos a entregártela en mano. Sentí que el pasado de mi familia, todo lo que había sido silenciado, estaba a punto de volver a mí. Y esta vez, yo iba a escucharlo todo. Viajé a Salamanca con mi madre un viernes por la tarde. El tren cortaba los campos dorados como una cuchilla silenciosa, y aunque el paisaje era sereno, mi pecho hervía de anticipación.
Llevaba conmigo todo: las grabaciones, los documentos del archivo, las palabras de Laura, la confesión de Emilia, el diario de mi abuela, y ahora faltaba lo más importante: su última carta. Nos recibieron en el Archivo Histórico Educativo de Castilla y León, un edificio antiguo, de techos altos y pasillos que olían a papel húmedo y mármol. Una funcionaria amable nos guió hasta una pequeña sala de consulta, donde nos esperaba una caja gris etiquetada con el nombre de Isabel López Martín. Me temblaban las manos al abrirla. Dentro, cuidadosamente envuelta en papel de seda, estaba la carta. El sobre estaba amarillento, con el borde superior desgastado. No tenía remitente, solo un destinatario. Ministerio de Educación, Madrid. Atención. Comisión de Ética Educativa. La encontramos en una caja sin registrar, explicó la funcionaria. Parece que fue interceptada y nunca enviada. Tragué saliva. Rompí el sello. Desdoblé el papel. La letra de mi abuela era firme, clara, pero había algo en ella que transmitía urgencia. Leí en silencio, mientras mi madre me observaba con los ojos brillantes. A quien lea estas palabras, les ruego que no las ignoren como hicieron con mis anteriores denuncias. Este sistema ha enfermado. Protege a quienes abusan, silencia a quienes enseñan con el corazón, castiga a quienes denuncian la injusticia. He visto a niñas perder su confianza, a docentes marcharse destrozados, a la verdad encadenada por miedo al escándalo. Pero yo no voy a callar, no por mí, por ellas, por todas las que vendrán después de mí, porque algún día alguien abrirá esta carta, y ese alguien entenderá que la lucha es más grande que una persona, que las raíces de la injusticia no se podan, se arrancan de raíz. A mi nieta, si llegas a leer esto algún día, sé más valiente que yo. Habla incluso cuando tiembles, porque solo quien habla transforma. Me derrumbé, lloré sin vergüenza, frente a los documentos, frente a mi madre, frente a mí misma, porque en esas palabras entendí todo. No era una lucha reciente, era una cadena de voces, una herencia que había llegado hasta mí para no romperse nunca más. De vuelta en Segovia, algo había cambiado. El colegio ya no era un campo de batalla, sino un terreno en reconstrucción. Ramírez fue oficialmente destituido. El subdirector, cesado e investigado por múltiples cargos. Emilia, tras su suspensión, pidió trasladarse de centro. No nos volvimos a hablar, pero la última vez que cruzamos miradas, ya no había odio, solo vacío. Laura decidió quedarse en Segovia y fundar un grupo de apoyo para estudiantes silenciadas. Elena vino a dar una charla sobre derechos académicos, y Mercedes me ofreció algo que no supe si aceptar de inmediato. Quiero que seas representante estudiantil en el Consejo Pedagógico del centro. No como un premio, como una responsabilidad. Acepté. Durante las semanas siguientes me sentí transformada. Ya no era la chica que levantaba la mano y era callada. Era la que creaba espacios donde otras pudieran hablar sin miedo. Iván y yo seguimos unidos. Nunca nos definimos, nunca lo discutimos, pero él estaba ahí, siempre. Y eso, en medio de tanto caos, fue mi refugio silencioso. Y llegó el día de Madrid. Vestida con un traje azul oscuro, el mismo color que usaba mi abuela en sus fotos, subí al estrado de la Comisión Nacional. Había cámaras, micrófonos, periodistas, pero no me tembló la voz. Mi nombre es Sara Martín López, y no vengo a contar solo mi historia. Vengo a contar la historia que mi abuela dejó escrita para mí, que muchas callaron antes y que yo me niego a enterrar. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. Después, una ovación lenta, sentida. Sabía que nada volvería a ser igual. Y sin embargo, la vida no había terminado de darme sorpresas. Al llegar al colegio unos días después, encontré un sobre blanco dentro de mi casillero. Sin nombre, sin sello. Dentro, una hoja con solo una frase escrita a mano. No todos los culpables han caído. Aún queda uno. Durante horas sostuve aquel papel en mis manos. Aún queda uno. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué ahora? Me sentí invadida por una mezcla incómoda de alivio y terror. Lo habíamos logrado, ¿no? Se había hecho justicia. El monstruo había caído. Pero algo, o alguien, seguía en la sombra. Y eso me carcomía. Guardé la nota en mi diario. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Iván. Me sumergí en los archivos digitales del colegio. Repasé los nombres del consejo escolar, los de las antiguas direcciones, incluso antiguos compañeros de Ramírez que ya se habían jubilado. Busqué en foros, artículos, registros públicos, cualquier indicio. Una tarde, Mercedes me pidió que la acompañara al despacho. Su rostro estaba más apagado de lo habitual. Sara, hay algo que no te he contado, algo que he descubierto recientemente, y que puede estar relacionado con esa nota que recibiste. Me senté sin decir nada. Al revisar los archivos de evaluación internos,
Descubrimos algo extraño. Durante al menos 5 años, las notas de ciertas alumnas fueron manipuladas por alguien dentro del sistema administrativo. No era solo Ramírez. Alguien más las ejecutaba, alguien con acceso al software y al archivo físico. No firmaba nada, pero sabemos que era él. Luis Esquivel, el antiguo técnico administrativo del centro. Luis, el hombre de las gafas grises que se jubiló el año pasado. Mercedes asintió. Nunca lo vinculamos con nada. Siempre fue discreto, inofensivo, pero encontramos pruebas de que, por orden de Ramírez, modificaba expedientes, borraba quejas y enviaba cartas falsificadas a familias. Era su mano invisible. Todo encajaba. La nota, el mensaje. Aún quedaba uno, y ese uno había huido sin ruido. Mercedes me ofreció participar en la denuncia formal. Esta vez, con apoyo legal. Lo hice, porque si algo había aprendido, era que el silencio no cura, solo perpetúa. Y entonces llegó el cierre. No perfecto, no limpio, pero cierre al fin. Luis fue localizado en Almería, gracias a una denuncia anónima. Fue llamado a declarar. Negó todo, al principio. Pero cuando se le presentaron los registros, los testimonios y los documentos borrados que habían sido recuperados, no pudo más. Confesó, no solo lo que había hecho, también lo que había visto. Confirmó que había al menos otros 3 centros en Castilla con prácticas similares. Y lo más devastador, sabía del caso de mi abuela. Había sido él quien interceptó su carta en 1987. Lo detuvieron por falsificación de documentos públicos, encubrimiento y colaboración en abuso institucional. Lo último que supe de él fue que había pactado un acuerdo judicial para evitar prisión, a cambio de colaborar en una auditoría nacional sobre encubrimientos escolares. Yo seguí. Testifiqué 2 veces más en Madrid. Fui entrevistada en radios. Escribí un ensayo corto sobre el legado de mi abuela. Fue publicado en una revista educativa. Me escribieron chicas de toda España. Me llamaban la que rompió el silencio. Pero yo sabía que no estaba sola. Nunca lo estuve. Y ahora, con el paso del tiempo, puedo decirlo. ¿Qué fue de todos nosotros? Ramírez, el profesor arrogante, fue inhabilitado de por vida para ejercer. Vive retirado en un pueblo sin nombre. Nadie quiere entrevistarlo. Nadie quiere recordarlo. El subdirector, tras el juicio, fue destituido sin derecho a pensión. Su carrera terminó marcada. Se negó a hablar en su defensa. Solo pidió que no mencionaran a su familia. Luis Esquivel vive en control judicial. No puede acercarse a ningún centro educativo. Su declaración permitió abrir 23 investigaciones en todo el país. Emilia se fue a vivir con su tía en Málaga. Me escribió una carta, larga, dolorosa, diciendo que había empezado terapia, que aún se odiaba por todo, que me admiraba por seguir. No le respondí, no por rencor, sino porque hay heridas que solo el tiempo debe tocar. Iván y yo seguimos viéndonos. Compartimos silencios, charlas largas, miradas que dicen más que cualquier confesión. Nunca le puse un nombre a lo nuestro, pero si me preguntas, él fue el único que siempre estuvo cuando el resto se desmoronaba. Laura fundó una organización que brinda apoyo psicológico y legal a estudiantes. Elena se unió como asesora. Las llaman las silenciadas, pero para mí son las que despertaron. Mi madre. Ahora lleva colgado en la pared el retrato de mi abuela. Al lado, enmarcado, mi carta de reconocimiento del ministerio. Dice que ahora entiende que las mujeres de nuestra familia no nacieron para callar. Y yo, me llamo Sara Martín López. Tengo 18 años. Y aún tiemblo al hablar. Pero eso no me detiene. Porque aprendí que incluso la verdad más pequeña tiene eco. Y el mío aún está resonando.